Quisiera compartir con ustedes una palabra que aparece en Efesios capítulo 2 y quisiera ser un poco escueto, pero hablar la palabra del Señor. Efesios capítulo 2 a partir del versículo número 1. Efesios 2, 1 dice: salvos por gracia. Y dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos sabemos que estamos en la dispensación de la gracia. Hay muchas personas que justifican muchas cosas que hacen diciendo: estamos en la dispensación de la gracia, estamos en la dispensación del Espíritu, estamos en el nuevo pacto que hizo Jesús, etc. Y eso es para apoyar ciertas creencias, ciertos cosas que hacen, o ciertas, como diría, cosas antibíblicas. Cualquier cosa que le venga a la mente ya quieren justificarlo con la gracia. Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso. Timoteo era el pastor de esta iglesia, la iglesia de Éfeso, una iglesia grande, lo que hoy podríamos llamar una mega iglesia. Y le está hablando a los hermanos de Éfeso, comenzando en este capítulo número 2 de esta forma, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Qué bueno es saber que Jesús nos perdona, nos restaura, nos lleva de bendición en bendición, de gloria en gloria. Y hay tantos versículos en la Biblia maravillosos que hablan para nosotros ser bendecidos, para ser confirmados, para ser restaurados, para ser perdonados. Pero Pablo le está hablando a los hermanos de Éfeso de esta forma: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuál es la corriente de este mundo? Bueno, hoy en día estamos viendo muchas corrientes. Corriente de feminismo, corriente de machismo, corriente de nueva era, corriente de manipulación, de sugestión, corrientes de políticas. ¿Cuáles son las corrientes de hoy en día que nos están afectando? Sabemos que hay muchas corrientes actuales que son peligrosas y que están haciéndole daño a la iglesia. Pablo, en estos versículos que leíamos aquí del capítulo número 2 de los Efesios, él está hablando que antes éramos dirigidos por nuestra naturaleza pecaminosa, que en otro tiempo vivíamos conforme al príncipe de este siglo. Estamos bajo la potestad, bajo la autoridad, el dominio del príncipe de las tinieblas. Actuábamos por instinto, actuábamos como animales porque no conocíamos a Dios. Si una persona fumaba, yo voy a fumar porque es lo que está de moda. Si era dejarse el hombre el pelo largo, es lo que está a moda, como la corriente aquella de los años 60, cuando estaban los hippies, aquellos movimientos que saludaban con los dos dedos, que supuestamente quiere decir paz, peace, ¿no? Muchas personas lo hacían, aquellas personas que no se bañaban, en la corriente del rock and roll. Las personas trataban de vivir como vivían en aquella época, pero no así el cristianismo. Las corrientes que hoy en día que están afectando a la iglesia, nosotros no podemos, dice, amar, ni siquiera tratar nosotros de imitar a las personas de afuera. Hoy veo muchas corrientes, principalmente en las mujeres. Un día se pintan el pelo de amarillo, otro día lo tienen negro, otro día lo tienen azul y otro día lo tienen rojo. Es un arcoíris prácticamente lo que tienen en su vida. Un día tienen las pestañas más largas que nada, porque todo el mundo lo hace. Y hay que tener mucho cuidado cuando nosotros tratamos de imitar a las personas de afuera, a las personas que
que no tienen a Dios, o aquellas personas que están frías, que están tibias, que le da lo mismo una cosa que otra, que no aman a Dios sobre todas las cosas. Pablo le está hablando a los efesios, esto erais antes vosotros, pero ya ahora no. Porque nosotros fuimos cambiados, regenerados. ¿Y qué quiere decir regenerado? Cambiado. Pablo también le dice a las personas de Éfeso y a otras iglesias: el que robaba, no robe ya más. El que era maldiciente, ya no maldiga más. A los Gálatas le hace una lista tremenda. En el capítulo número 5 de los Gálatas y versículo 19 en adelante, dice: y manifiestas son las obras de la carne, que ¿cómo son? Adulterio, fornicación, lascivia. ¿Qué es lo que es la lascivia? Bueno, la lascivia es aquellas personas que quieren mostrar parte de su cuerpo, ya sea porque tienen un cuerpo bonito, tanto el hombre como la mujer, escultórico. Bueno, le tocó vivir así, o Dios le dio esa bendición, pero eso no es para que lo muestre. Si es una mujer, debe mostrarlo a su esposo. Y si es un esposo, mostrárselo a su esposa. No personas desvergonzadas que salen con los pechos, los senos afuera, que se bañan en bikinis, que se bañan en truzas. Nosotros no podemos imitar las cosas que está afuera, ni tratar de imitar. En la era bíblica de los patriarcas, tener una, dos esposas, tres esposas. Abraham tuvo dos, Jacob tuvo cuatro, y etcétera, etcétera. Pero las personas quieren imitar a los de afuera. El pueblo de Israel se metió en un problema grande. Israel vivía bajo la dirección de Dios. Se llamaba teocracia, cuando eres dirigido por Dios. Israel era dirigido por jueces, profetas, no tenían reyes. Pero ¿qué hicieron? Miraron a su alrededor. Los filisteos tenían reyes. Los amorreos tenían reyes, el cananeo tenía reyes, el fereceo, el eteo, el jebuseo, todas las naciones vecinas tenían reyes. Y tenían aquella pompa donde salía un hombre en un carruaje, en un caballo, con ropas de colores, con séquito. Israel quiso imitar a los pueblos paganos. Hay que tener mucho cuidado, y sufrió las consecuencias. Pablo, disculpen, Samuel lloró y Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Ahora, yo me recuerdo cuando Nicodemo fue de noche delante del Señor, en el capítulo número 3, versículo número 3 también de Juan, le dijo el Señor de esta forma a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo. ¿Y qué es lo que es nacer de nuevo? Él hace una explicación. Hay que nacer del Espíritu, hay que nacer del agua. En otra forma, tú dar frutos dignos de arrepentimiento. Ahorita ahí vamos a hablar de Zaqueo y ahora sí lo vamos a tocar. Zaqueo era un publicano. Aquel hombre chiquitico que se subió arriba de un árbol llamado sicómoro para poder ver a Jesús. Y Jesús le dijo: hey, Zaqueo, desciende, que hoy voy a morar en tu casa. Cristo no le habló a Zaqueo que tenía que hacer esto o guardar tal rito. Simplemente aceptó la comida que le dieron, la acogida. Y Zaqueo, él decidió darle la mitad de todos sus bienes a los pobres. Y que si alguien le había robado, se lo iba a devolver 4 veces. Cuadruplicado se lo iba a dar. Y Jesús dijo: wow. Bueno, no dijo wow, esto lo digo yo, pero una expresión. El Señor dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, a este hombre, porque también era descendiente de Abraham. Porque él mostró frutos dignos de arrepentimiento. Hoy en día hay personas que dicen que están arrepentidos y siguen lo mismo. Siguen viviendo como el eteo, el fereceo, el jebuseo, el cananeo, el filisteo. Como los israelitas cuando fueron sacados de Egipto. Ellos dicen que el clamor de ellos llegó al cielo y clamaron a Dios. Y Dios mandó un libertador, mandó a Moisés y lo sacó con mano fuerte porque eran esclavos. El esclavo tiene que trabajar obligado, no uno. Hoy en día uno es un obrero asalariado. Si usted quiere hacer el trabajo, si no quiere, no lo hace. Váyase para su casa y muérase de hambre o búsquese otro trabajo si usted quiere. Pero antes los esclavos no tenían opción.
Y Dios lo saca de la esclavitud de Egipto, lo va a introducir a una tierra que fluye leche y miel, divide el mar, le manda codornices, columna de nube, columna de fuego, los zapatos no se les gastan, la ropa no se les gastan, ven milagros sobrenaturales de parte de Dios y todavía estaban diciendo, ojalá y nos muriéramos, hubiéramos muerto en Egipto, ¿acaso no había sepulcro en Egipto? Se estaban acordando de la cebolla, de los rábanos, del sac, de la etcétera, de las comidas que había allí en Egipto. Cuando uno muestra frutos dignos de arrepentimiento, uno en realidad muestra lo que es, por fuera y por dentro. Nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar. Yo he visto en las redes sociales últimamente, principalmente en Facebook, muchos pastores consiervos que estudiaron conmigo hace 20 años atrás, no, más de 20 años. Yo estudié en el año 1993 en el Seminario de las Asambleas de Dios, año 1993, ya hace unos cuantos años, va a ser 30 años. Y muchos que estudiaron antes, otros después, que salieron al ministerio, que eran personas íntegras, personas responsables, personas llenas de una unción, una autoridad, que eran personas o pastores bíblicos. Últimamente veo que en las redes sociales no ponen nada que edifique a Dios, ni un solo versículo. Ni un solo versículo. En paz me acostaré y así mismo ni ese lo ponen, que es el que lo recitan los niños antes de acostarse. En el Salmo capítulo 4, versículo 8, ni eso. Ponen cosas de chiste, cosas de partidos políticos, de gente, pastores y cristianos hablando de política. Cuando yo veo esto que están haciendo estas cosas, digo, de la abundancia del corazón, él abra la boca. Quiere decir que no tienen a Cristo. Cristo ha sido vaciado, han sacado a Cristo, lo han tirado a un lado, porque si tú en público te comportas así y te muestras así, yo no quiero saber en realidad cómo eres en tu vida privada. Personas viviendo doble vida, triple vida, una cosa en la iglesia, otra cosa en el trabajo, otra cosa en la casa, maltratos a las esposas, maltratos a los esposos, física y verbalmente, y después cuando están en público son maravillas. Me recuerdo de un testimonio que hablaba el siervo de Dios, aquel que ya pasó la persona del Señor, David Wilkerson. David Wilkerson dice que él invitó a un pastor a su iglesia a predicar. Era un pastor y evangelista que Dios lo usaba mucho. Él, por cuestiones de ética, no quiso decir el nombre. Pero este pastor era muy usado en la palabra, en sanidades, en milagros, etc. Y la esposa de David Wilkerson sentó al lado de esta pastora y le dijo, la esposa le dijo, ¿cómo es vivir al lado de un hombre tan maravilloso, tan íntegro, tan preparado, tan santo? Y la esposa dice que sin dudarlo, 2 veces respondió de esta forma: yo no conozco a este hombre que estás predicando, no sé quién es él, porque ese no es el hombre que regresa para atrás conmigo. Oh my goodness. La esposa de David Wilkerson no sabía dónde meterse, porque una cosa era delante de las personas y otra cosa era en público. En público era un santo, tenía alrededor una areola, destellaba luz, pero sin embargo en la casa maltrataba a su esposa, a sus hijos. No era el hombre aquel de oración que la gente creía en, que predicaba la palabra con autoridad. El Señor le dijo a Nicodemo en el capítulo 3, versículo número 3 de Juan: es necesario nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, tú no vas a poder entrar al reino de los cielos. Y es lo que hay que tener presente. Jesús en aquel tiempo a muchos le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca. Pero Señor, hicimos un milagro en tu nombre. Y el Señor dice: sí. Señor, echamos fuera demonios en tu nombre. Sí. Ganamos personas en tu nombre. Sí. Él no lo va a negar en ningún momento. Porque Jesús está hablando de obras
que son buenas. Las personas se convirtieron, las personas se salvaron, las personas vinieron al arrepentimiento, pero a través de estos ministerios que fueron ministerios corruptos, que pusieron la mirada en lo material, en lo físico y no en lo espiritual. Y Jesús le dirá en aquel momento: nunca os conocí, hacedores de maldad. Por eso Jesús dijo: hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es un fruto digno de arrepentimiento? Bueno, lo número uno es arrepentirse y no volverlo a hacer. El fetichismo, la pornografía. Tengo un estudio que más adelante lo voy a dar, consecuencias acerca de la pornografía. Muchos cristianos, evangelistas, pastores, personas que están en eminencia, ven pornografía. Y eso me rompe a mí el corazón. Los otros días me pasé casi el día entero llorando, porque me enteré de un pastor, amigo mío, que estudiamos juntos y lo conozco muchos años. Lo agarraron viendo pornografía con una memoria. Ese día yo sentí un peso tan grande. Sentí deseo yo no sé, hasta de vomitar, un salto en mi estómago. Pero me puse a orar por él y por su familia, porque su esposa me llamó pidiendo oración. Como las personas se van separando y apartando de Dios y poniendo la mirada en otras cosas poco a poco. Pastores viendo pornografía, Dios mío. Y todavía tienen el valor de pararse en una congregación y hablar de santidad, de temor, de amor. Estas personas van a estar perdidas. Mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de escuchar a esta pastora llorando, casi enferma de los nervios, porque no haya que hacer, personas dando fuego extraño delante de la presencia de Dios. Quieren seguir viviendo una doble vida, estar con Dios y con el diablo, y eso no puede pasar. Cristo dijo que conmigo no recoge desparrama. Tú no puedes servir a Dios y al diablo. Tú no puedes servir a Dios y a la carne. Tú no puedes servir a Dios y a Mamón, a la riqueza. Yo lo que me pregunto es lo siguiente: si tienes un poquito de temor, ese pastor, y ya no quiere servir más a Dios, entrega la obra, dáselo a otra persona que pueda llevar adelante el cometido de la iglesia de Cristo, que es una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas. No le haga más daño a las ovejas ni a la obra del Señor. ¿Hasta dónde vamos a llegar nosotros? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Y ayer un pasaje en la Escritura, en el tiempo de oración en la iglesia. Ayer tuvimos un tiempo de oración maravilloso. Bueno, todos los tiempos de oración son maravillosos. Y compartía con los hermanos que estaban allí en el tiempo de oración. Y yo le decía: mire lo que dice aquí: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquitico leuda toda la masa. Porque por ahí va entrando el pecado. Va entrando el pecado, y pecado engendra pecado, y pecado engendra pecado, y al final da a luz la muerte. La pornografía, la lujuria, el adulterio, la fornicación, la lascivia, obras de la carne, sí, pero son dirigidas por el mismo diablo. La vanagloria de la vida, de los ojos. Yo no quiero dejar, sinceramente, cuando yo voy a hacer alguna visita, mi esposa va conmigo. Si no va conmigo, yo no puedo ir. Cuando voy a dar una consejería, sea mujer o hombre, ahí está como se llama mi esposa. Cuando vamos a orar por alguien, ahí está mi esposa. Y si ella no puedo, lo pospongo para después. La palabra me dice: ni deis lugar al diablo. Pastores que andan solos, se van con sus amigos, se van aquí, se van allá, donde quiera, y dejan afuera a sus esposas. ¿Qué clase de error? El machismo está acabando. Por eso que el diablo ha levantado otra fase más terrible, el feminismo, donde las mujeres quieren ser independientes, donde las mujeres no necesitan a los hombres porque ellas son autosuficientes y pueden trabajar y pueden ganar su dinero, y entonces no necesitan del hombre. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Si hay ministros escuchando esta reflexión que me la dio el Espíritu Santo, yo estoy seguro, yo lo siento, I feel in my spirit,
Yo siento en mi espíritu que Dios me dio esto para ministrarlo. Es tiempo de consagrarse, es tiempo de apartarse, es tiempo de separarse para Dios, es el tiempo de los caminos puros, santos de Dios, volver atrás. Volvemos a la senda antigua, y la senda antigua era la senda de la transformación, de la santidad, del milagro, de la unción, de la consagración del Espíritu Santo. Como diría en inglés, necesitamos volver atrás a la iglesia del Nuevo Testamento, a la iglesia de la consagración, de la unidad. No debemos dar lugar al diablo, no debemos darle ventaja. Ahí en la lista que leíamos en los Efesios, Pablo le estaba diciendo que antes eran así. Pero porque hay otros que siguen así, y la Biblia me dice en 2 Corintios 5, 17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué está pasando? ¿Dejaste de ser nueva criatura? ¿Te descuidaste? Hay uno de los mensajes en la iglesia del Apocalipsis, no me recuerdo en realidad cuál es la iglesia, si es la de Sardis o es la de la Odisea, donde una de las 7 iglesias. Pero sí me recuerdo que el ángel que le da el Apocalipsis a Juan, o Jesús le dice, escribe al ángel de la iglesia tal. Si tú que dices que yo soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, solamente te digo que tú eres un pobre, miserable, desnudo, ciego. Entonces le hace una lista tremenda acerca de este pastor. Recuerden que no todo lo que brilla es oro. Yo deseo que la presencia del Señor llegue a sus vidas. Si usted está viendo cosas lascivas, que sean películas directamente pornográficas o sexuales, yo no sé cómo es que le dicen esas películas ahora. Ni sé, no tengo ni cable ni televisión. El televisor de mi casa está casi siempre el día entero, hasta casi acostarnos con alabanzas o predicaciones. Eso lo dijo a Timoteo. Ni participéis en pecado ajeno. Cuando usted está de acuerdo, cuando usted sabe que hay alguien en adulterio, en fornicación, en mentira, en lascivia, personas viviendo una doble vida, y usted lo corrige, usted lo permite, ¿usted es tan pecador como esas personas o peor? Leía ayer, y también lo compartí con los hermanos, un caso de inmoralidad juzgado en la iglesia de Corinto, donde dice que un muchacho, un joven, estaba con su madrastra. Y Pablo le dijo, y vosotros estáis envanecidos. O sea, las personas nunca estorbaron el pecado, ni nunca dijeron, eso está mal hecho, hay que sacarlo de aquí a la congregación. El hombre seguía allí como nada. Y Pablo dice que ausente dijo, el tal yo ya he entregado a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu se salve. Prácticamente lo maldijo, lo condenó. Y hay veces que nosotros nos sentimos bien. Conocemos de ministros, o se conoce de ministros que son pecadores, que tienen doble vida, que son mentirosos, que son avaros, que sus mensajes no son doctrinales, que sus mensajes son plagios, y las personas siguen siguiendo a esos ministerios. ¿Quién es más pecador, el hombre o ellos? Yo pienso que ellos. En el capítulo número 4, versículo 6 dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, Dios nos ayude, Dios nos cuide, para que un día nosotros podamos entrar al reino de los cielos, porque al reino de los cielos no va a entrar pecado, al reino del cielo va a entrar los regenerados, los cambiados, los transformados, los ungidos, los santos de Dios, una iglesia sin mancha y sin arruga. En inglés es flawless, quiere decir sin mancha. Vamos a una iglesia. Y termino con esto diciendo, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Así de fácil. Si no naciste de nuevo, si no nacieron de nuevo, si no nací de nuevo, si no nacimos de nuevo, no vamos a entrar al reino de Dios. Recuérdate que todo lo que el hombre sembrare, esto también cosechará. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Si abunda en tu corazón Cristo, tú vas a hablar a Cristo. Si en tu corazón abunda paz, vas a hablar paz. Si en tu corazón abunda gozo, vas a hablar gozo. Si en tu corazón hay pleito, vas a hablar pleito, guerra, mentira, lascivia, pornografía, etcétera, por decirlo así. Pon a Cristo en tu corazón y trata de vivir una vida en santidad y temor. Dios te bendiga y deseo que el Señor te toque, te transforme. Y si has estado haciendo algún tipo de estos pecados
y has perdido el gozo de la salvación, busca, lee el Salmo 51, lee el Salmo 32, donde dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y habla de la dicha del perdón. Y recuerde que en el versículo 11, creo que del capítulo 51 de los Salmos, David dijo, no me eches delante de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Pídele al Señor ser restaurado y transformado, porque todavía hay tiempo. Pero hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Dios le bendiga. Ha sido el pastor Osmel Riverón de la primera Asamblea de Dios, Tiempo de Cosecha, aquí en Waco, Texas. Deseo que usted sea tocado, transformado y que la presencia del Señor llegue a su vida. Y recuérdese que sin santidad nadie verá al Señor.